Es sujeto quien tiene alma, y tiene alma quien es capaz de tener un punto de vista. Esta frase de Eduardo Viveiros de Castro nos habla de la empatía, de la capacidad de tener puntos de vista distintos al nuestro. El conflicto no es bueno ni malo, es una forma de interacción entre los seres humanos, inevitable, pero manejable. Pero ¿qué pasa cuando se llega a un conflicto? ¿Cómo se resuelve lo que parece insalvable cuando parece que no hay de otra? El diálogo, la escucha y la empatía son herramientas para la comunicación que son necesarias para la resolución de un conflicto. ¿Qué herramientas y habilidades tengo frente a un conflicto? Cuando se tiene un conflicto, el diálogo es necesario para resolver diferencias y encontrar acuerdos. El diálogo es crucial en el cómo terminaremos resolviendo y dirimiendo el conflicto mismo. Las habilidades para tener un diálogo de calidad son la escucha activa y empática, la claridad y la precisión, la asertividad y la veracidad. La escucha activa y empática significa estar atento a lo que la otra persona quiere transmitir. La claridad y la precisión tienen que ver con que nuestro argumento o razonamiento sean fáciles de comprender. Emplea las palabras exactas de modo que no des lugar a interpretaciones. La asertividad implica que nuestras ideas sean expresadas de manera firmes. Nuestras necesidades, intereses e ideas han de ser expresadas de manera clara y contundente. Finalmente, la veracidad implica hablar con la verdad y, en el caso de las emociones, hacer un trabajo de autoconocimiento para exponerlas a los involucrados en el diálogo. Recuerda un diálogo o conflicto que hayas tenido con tu familia y piensa si implementaste estas habilidades. ¿Qué te faltó? ¿Qué cambiarías de las habilidades que sí implementaste naturalmente? Y ahora nos encontramos con una especialista en el conflicto interpersonal y licenciada en trabajo social. Ella es la maestra Berta Mari Rodríguez Villa. Bienvenida, maestra, muchas gracias por estar aquí. No, encantada, gracias a ustedes. Maestra, ¿cómo se define el conflicto? Mira, el conflicto es un encuentro entre dos fuerzas opuestas y se define dependiendo de las partes que están involucradas en el conflicto. Primero podemos hablar del conflicto intrapersonal, o sea, el mío conmigo misma, donde yo tengo que lidiar con mis pensamientos y mis sentimientos. En este sentido, podríamos dar ejemplos como a lo mejor las posibilidades que yo tengo para cumplir con las metas o mis tareas que me propongo, o entre mis deseos y obligaciones. Estos son conflictos, dilemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Como personas. Después hay otro tipo de conflictos, que es el conflicto entre grupos, entre dos, al interior de un grupo donde no se ponen de acuerdo en cómo hacer las cosas o qué cosas son las que tienen que hacer o qué le toca a cada quien. Son los conflictos intergrupales. Puede haber conflictos también entre dos grupos diferentes, que podría ser hasta un partido de fútbol si queremos, porque los dos equipos quieren llegar a la misma meta, los dos quieren ganar y pues solamente va a ganar uno, ¿no? Claro. Ese sería el conflicto entre grupos. Y el que más nos interesa el día de hoy, que es sobre el que vamos a hablar, es el conflicto interpersonal entre dos personas, ¿no? Dos personas que tienen intereses, objetivos, metas, procedimientos, lo que sea, pero diferentes y necesitan ponerse de acuerdo. Ese es el conflicto interpersonal. Y lo vivimos todos los días. La verdad es que si nosotros pensamos un poquito en nuestra vida cotidiana, todo el día estamos enfrentando situaciones así, ¿no? Elecciones que tenemos que hacer, o hablamos con alguien y no estamos de acuerdo con lo que piensa, o tenemos que hacer una tarea con un compañero y quiere él hacerlo de una manera distinta de la que nosotros, y entonces, bueno, pues ahí necesitamos lidiar con esas diferencias y resolverlas, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Maestra, una pregunta. El conflicto, me queda claro que todos los conflictos son importantes, pero ¿parte desde el personal? Sí. Definitivamente, ¿sí? ¿Verdad? Tú tienes conflictos contigo mismo desde que te levantas, ¿no? Desde qué voy a desayunar, qué me voy a poner, etcétera, ¿no? Va avanzando en el día. No. Te puede juntar ese con los conflictos que puedas tener con otra gente. Claro. Te encuentras a alguien que no te cae bien y te tienes que poner a trabajar con él, pues imagínate ahí las dos cosas sumadas, ¿no? Justo va ligado un poco, digamos, a la siguiente pregunta. ¿Debemos evitar el conflicto? No, realmente esto es la parte clave del asunto. Lo que debemos evitar o lo que debemos hacer es cambiar la idea que tenemos del conflicto, porque el conflicto es algo natural entre los seres humanos. En realidad, todos somos distintos, hacemos las cosas de diferente manera, pensamos diferente, actuamos diferente, y aunque quisiéramos evitar los conflictos, no se puede.
es parte de la naturaleza humana, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de aprender a manejarlos de la mejor forma, para aprender a manejarlos de manera pacífica, mediante el diálogo, no a la fuerza, no a golpes y mucho menos con violencia, sino dialogando con el otro y colaborando para encontrar soluciones, ¿no? ¿Cuál sería una clave para poder empezar a trabajar? O sea, el decir, a ver, acepto trabajar con el conflicto, pero me queda claro que el personal es conocerme, pero el no estar de acuerdo con el vecino o el que salgo y el departamento de al lado ya dejó la basura a un lado y no sé. O sea, situaciones muy coloquiales y muy cercanas. ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo creo que esto implica un cambio de actitud. Y un cambio de actitud no es fácil. Yo no te voy a decir que lo vas a resolver así de un momento a otro, sino tienes que programarte distinto. Por eso les decía yo que tener un enfoque distinto de lo que es el conflicto. El conflicto no necesariamente tiene que ser un drama, ni una tragedia, ni una cosa horrible y dolorosa, que sí es a veces, pero todo va a depender de cómo nosotros nos acercamos a ese conflicto, ¿no? Yo puedo ir con el vecino y decirle, oye, mira, si sacas la basura así, pues van a llegar los gatos en la noche, rompen la bolsa, tiran todo, huele feo, se llena de animales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no pase? O no la saques, o pon un botecito y la metes ahí con una tapa, o alguna manera tiene que haber de solucionarlo, ¿no? Lo que sí no funciona es que nada más te enojes y te vayas refunfuñando todo el día y acordándote del vecino que hace las cosas horribles, porque eso no resuelve nada, ¿no? Correcto. ¿Sí? Entonces hay que tener la intención de manejarlos de una forma distinta. Yo diría que eso sería el secreto, ¿no? ¿Cuál es la primera habilidad que tenemos que tener frente a un conflicto? Pues la primera es la empatía, pero Claro. la empatía que tiene que empezar conmigo, ¿no? Como decía Matías hace rato, me tengo que conocer, tengo que saber cómo pienso, qué necesito, qué quiero, y a la hora que estoy frente a un conflicto, pues necesito saber con claridad qué es lo que estoy buscando que se resuelva, ¿no? Entonces tengo que empezar conmigo misma, quererme un poquito, comprenderme, reflexionar sobre mí, y luego la parte de la empatía, que esa la conocemos más, es la empatía con el otro, lo que se suele nombrar como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Es acercarse a lo que el otro quiere, pero con respeto, tratando de comprender realmente qué es lo que el otro está pensando y qué es lo que el otro está necesitando, porque si lo vemos desde la perspectiva de un conflicto, el problema es el mismo para los dos, ¿sí? Claro. Y los dos quieren resolverlo, y los dos quieren explicarse, y los dos creen que tienen la razón, pero entonces hay que hacerlo dialogando, hay que preguntar qué piensa, qué siente, qué quiere, y yo también contestarme esas preguntas, ¿no? Tampoco se trata de volverte amigo íntimo del otro, ¿eh? No, Se no, trata claro. nada más de ponerte de acuerdo en lo que necesites ponerte de acuerdo. O sea, yo creo que es establecer el objetivo al cual vamos a ir ambos, ¿no? Y es como estar en la misma energía o en la misma, sí, en la misma entonación para poder llegar a ese objetivo, quiero pensar. Sí, hay una autora muy interesante que dice que nos tenemos que poner en los zapatos del otro, pero que eso es muy bueno y es muy importante, nada más que tiene cierto límite. Son los zapatos del otro, no son tuyos. Entonces tú puedes caminar 5 pasos, 10 pasos, a lo mejor 15 minutos, pero al rato te aprietan, te huelen feos, se te salen, porque no son tus zapatos, ¿no? Entonces la empatía tiene que tener cierto límite, tienes que acercarte al otro, pero eso no implica que te quedes así como lapa pegado al otro. Me súper encantó, Berta, lo que acabas de decir. Definitivamente sí. Es ponerte más no adoptarlos. Definitivamente. No, sí, me encantó. Creo que me quedo. Exactamente. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se negocia cuando ya se está dentro de un conflicto? Bueno, cuando estás dentro de un conflicto, nosotros, así en términos muy generales, hay 4 etapas que hay que seguir. La primera es hacer un alto. Hacer un alto y entender qué está pasando, ¿no? Porque generalmente cuando el conflicto ya se presenta, por ahí en alguna de las, lo vamos a explicar un poquito más adelante, el conflicto de repente estalla, ¿sí? No aparece así como por arte de magia, sino que estalla porque hay unas ciertas condiciones subyacentes por ahí abajo que pueden provocar un conflicto. Entonces, cuando ya se abre el conflicto, lo que hay que hacer es detenerse, tomar aire, a lo mejor irte a dar la vuelta a la manzana y regresar, calmar los ánimos para poder entonces platicar con el otro y entender exactamente qué es lo que está pasando. Son etapas importantes y muy marcadas que te permiten ir avanzando en
en la búsqueda de soluciones, ¿no? Ya que explicaste o se explicaron entre los dos cuál es el conflicto, entonces hay que platicar sobre qué es lo que quiere cada quien, qué necesita, qué está buscando o qué es lo que generó el conflicto que los movió a pelearse, ¿no? Pero ahí sí ya platicando tranquilamente. Cuando ya se sabe qué es lo que necesita cada uno, entonces cada una de las partes empieza a aportar las soluciones que se le ocurren que sirven para resolver el conflicto, cada quien las suyas, porque a mí se me puede ocurrir algo que a Pamela no se le ocurre, ¿sí? Y entonces, hasta que yo no me siente con ella y le diga, oye, Pamela, ¿qué tal que hacemos esto? Y a lo mejor Pamela me dice, no, no, por ahí no, ¿no? Entonces tenemos que aportar cada quien, a lo mejor cada quien en una hoja de papel y decir, a mí se me ocurre esto, esto y esto, aunque parezca una locura a veces, ¿sí? Pero hacer nuestras ideas y después, entre los dos, como ya cada quien aportó las suyas, tachar las que no sirven y quedarnos con la que sirva para los dos, donde los dos ganemos, donde los dos cedemos un poquito, pero también ganamos un poquito. Nos falta un último paso, que es, ya que se decidió qué es lo bueno, cuál es la solución buena para todos, la de ganar, ganar, entonces hay que hacer un plan para cumplir con eso que se acordó, porque si no se queda en el aire, ¿sí? ¿Qué va a hacer cada quien? ¿Cuándo se va a trabajar con eso? ¿En qué términos lo van a resolver? ¿Qué le toca a cada uno? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. No todos los detalles, un plan así lo más detallado que se pueda para cumplir. Entonces sí, ya, seguimos avanzando porque ya resolvimos el conflicto. Claro. Berta Mari, ¿qué se puede hacer si los caminos se ven o parecen estar cerrados? Pues mira, pasa con mucha frecuencia. Yo les digo que no es fácil. O sea, aquí lo estamos simplificando mucho, pero se puede aprender, ¿eh? Nosotros le llamamos a eso un estancamiento y se da frecuentemente, ¿no? Es cuando las dos partes adoptan una posición muy rígida. No se quieren mover de lo que están pidiendo, ni escuchan ni se les ocurre ninguna solución. Entonces, cuando las cosas están así, lo que hay que hacer es como cambiar la dirección de lo que se está haciendo, ¿no? La dirección de la negociación. Y esto sucede porque la gente está como muy aferrada a algo que quiere o porque perdón, a lo mejor no está muy convencida de negociar, ¿no? Entonces lo está haciendo así como con recelo y no sé, no entrega todo lo que puede entregar, etcétera, ¿no? O puede pasar cuando están negociando demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, no hay manera hay que ir limpiando y aclarando y de uno en uno, ¿no? De problema por problema. Esto suele pasar, te decía yo, en los estancamientos. Entonces, necesitamos como darle la vuelta a esta dinámica que se está dando entre las dos partes y verlo desde otra perspectiva. De hecho, hay un autor por ahí que se llama William Murray, que es de los famosos que ha escrito sobre el conflicto, es de la escuela de Harvard en Nueva York, en Estados Unidos, que dice que hay que subirse al balcón, hay que verlo a la distancia, como si tú no estuvieras ahí. Hay que mirar qué están haciendo esos dos que se están discutiendo y peleando para que tú te des cuenta que a lo mejor no están yendo por buen camino. Tú te puedes dar cuenta de lejos que uno grita y le interrumpe al otro y no lo deja hablar y no lo escucha, etcétera, ¿no? A lo mejor estás ahí metido con los gritos o tú eres el que gritas, pues no te das cuenta. Otra manera de solucionar los conflictos cuando ya llegaste a un estancamiento y ya probaste el ponerte en los zapatos del otro, probaste subirte al balcón, probaste separar la persona del problema y eso no funcionó, entonces puedes recurrir a una mediación. Una mediación es buscar a un tercero que les ayude a negociar a estos dos que no han podido. Y ese tercero, si ya aprendió a hacer mediación, se va a mantener neutral, se va a mantener imparcial, no va a hacer juicios, no va a criticar a nadie y solamente lo que va a hacer es ayudarlos a que negocien. Va a generar un espacio ahí donde los dos puedan hablar y donde los dos puedan decir lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, todo eso, y los va conduciendo para que negocien la solución que sea mejor para los dos, la de ganar, ganar. Cuando ya están definidas las metas en común, lo que sigue es hacer esa lista de las posibles soluciones que se le ocurren a cada uno, ¿sí? Lo explicábamos hace ratito. Cuando se tiene la lista, se escoge uno de los temas. Lo más desglosado, cuanto más se desglose, es más fácil de encontrar la solución, ¿sí? Claro. Entonces se desglosa y cosa por cosa se va viendo qué se le ocurre a cada uno para solucionarlo. Luego se revisan las listas y se escoge la mejor solución. A mí me gustaría irme un poquito antes para decirles que en realidad cuando nosotros
podemos ver el problema a distancia o podemos o ya estamos aprendiendo a negociar y a verlo desde otra perspectiva, siempre nos damos cuenta que dos personas que están sentadas con un problema tienen el mismo problema. No es un problema diferente. Tienen el mismo problema que les afecta de manera diferente. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, como tienen el mismo problema, las soluciones son muy parecidas, las necesidades son muy parecidas y la solución también puede ser muy parecida, ¿sí? Entonces, esas personas, el primer acuerdo que hacen, aunque no se den cuenta, es sentarse a negociar, ¿cierto? Cierto. Se estaban peleando y finalmente decidieron que se van a sentar a negociar. Pues ahí ya acordaron el punto 1, ¿no? A partir de ahí, entonces empiezan a sacar las otras necesidades o temas de negociación o aspectos, como lo queramos llamar, que son los que resultan importantes para resolver el conflicto, que son esas metas de las que estábamos hablando, ¿no? Y se va haciendo conforme las listas y conforme la posibilidad de encontrar soluciones creativas, ¿no? Aquí hay que dejar volar la imaginación para ver qué se nos ocurre, que le puede gustar al otro, le puede servir al otro y nos puede gustar a nosotros y servir a nosotros también, para ganar, ganar. Exacto. Y yo creo que ambas partes se sientan cómodas con las soluciones también, ¿no? Claro, claro. Dice por ahí los que negocian, este señor Uri del que hablaba yo antes, que no te debes levantar de la mesa si no estás convencido de lo que acordaste. Y sí que es mejor cierto. te quedes ahí y discutas y para que te vayas tranquilo y contento y el otro también, ¿no? Claro. Claro. Berta Mari, ¿cuál es la habilidad que tú has visto que se ha perdido en el terreno emocional con las nuevas tecnologías? Pues mira, yo pienso que la parte de la comunicación y en la comunicación la expresión de las emociones, ¿no? Claro. A mí me está preocupando, nosotros ahorita para resolver conflictos nos estamos enfrentando, igual que todos, a la necesidad de trabajar en línea. Y no es lo mismo trabajar en línea cuando estás hablando de emociones o de situaciones donde la gente se tiene que expresar, ¿no? Por eso me preocupa el tema. Entonces, yo creo que de por sí las emociones y la expresión de estas emociones es algo que constantemente estamos aprendiendo a expresar, ¿no? No lo sabemos cuando nacemos. Poco a poco vamos aprendiendo lo que se puede, lo que no se puede, lo que se vale, lo que no se vale, ¿no? Y de repente resulta que ahora nos tenemos que comunicar o tenemos que expresar esas emociones con texto o con monitos o con video o con un tipo de lenguaje distinto, ¿no? Yo no quisiera decir ni mejor ni peor, pero por lo menos de mi parte todavía no lo domino, ¿no? Sí. Entonces sí es un tema que hay que trabajar para poder realmente expresar. Imagínense en un conflicto, ¿no? Imagínense que si yo estoy cara a cara, le puedo decir al otro, oye, de veras me preocupa lo que estamos hablando aquí, porque lo estoy mirando, porque estoy sentada de frente, porque le pongo atención. Pero si yo no estoy cara a cara y me puedo voltear para el otro lado y puedo quitar el video, quitar el sonido, etcétera, cosas de estas, o poner medias palabras, pues el otro a lo mejor ni me cree. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a negociar con él, no? Si el otro no me está creyendo. Claro. Matías decía hace rato, hay que sentarse y estar cómodamente listos para negociar. Perfecto. Bueno, vamos con esta siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades crees que nos ofrecen las redes sociales para las relaciones humanas? Mira, obviamente para mí es fabuloso pensar en las posibilidades que tenemos de enlace y de comunicación con los demás, ¿no? De acortar distancias o facilitar estos encuentros. Creo que hay muchas posibilidades que se nos han abierto como, no sé, nuevos formatos de conocimiento o el control remoto, acercarme a un experto y poderme comunicar de otra forma más directa que no sea por mail o por carta o lo que fuera, ¿no? Esta posibilidad de tener grupos de interés con las cosas que a mí me preocupen o yo necesite, ¿no? Creo que de repente hasta nos gana, ¿no? Ahorita yo cuando estaba pensando en la entrevista, se me ocurrió pensar en el asunto de la educación en línea. Primero era muy elitista, ¿no? Los que podían tener ahí su computadora y acercarse o pagarse el café, el cibercafé, etcétera. Luego resulta que ahora la necesitamos en lo cotidiano para la educación, sobre todo para la educación de los niños, pero otra vez volvemos al elitismo porque no todos los niños tienen computadora, no todas las familias tienen internet, etcétera, ¿no? Entonces estamos como rebasados un poco en ese sentido, ¿no? Sí creo que tiene muchas ventajas, sí creo que nos facilita ese acercamiento, un entretenimiento mucho más rico, ¿no? Sí, de cosas que nunca se nos ocurrieron, ya no digamos en el
en el ámbito familiar, ¿no? Eso de poderte comunicar con alguien que tienes a miles de kilómetros de distancia y ver cómo actúa o ver cómo está viviendo su vida cotidiana, eso es fabuloso. ¿Qué retos nos plantea la velocidad a la que parece ir la vida en el mundo contemporáneo? Yo pienso que el exceso de información tampoco es bueno, ¿no? Porque nos hace que trabajemos como muy superficialmente, no llegamos a profundizar mucho en todo lo que necesitamos. Yo a veces lo veo como maestra, que me tocan alumnos que no tienen una actitud crítica, no reflexionan, no van al fondo de los temas, ¿no? Se quedan en lo superficial porque la verdad es que es tanto, tan diverso y siempre te quedas, en internet siempre te quedas con la sensación de que algo te faltó, ¿no? Por más que creas que ya estás acabando, ya conseguiste toda la información, algo se te quedó ahí, ¿no? O no te dio tiempo, algo. Entonces, a mí sí me preocupa controlar esa parte del exceso de información y la superficialidad. Y esto va muy ligado con la parte de la capacidad de concentrarte. Los muchachos de ahora aguantan 10, 15, 20 minutos y luego ya se les fue el pajarito para otro lado y ya no prestan atención, ¿no? Entonces, también eso hay que trabajar, ¿no? Exacto. Vamos con esta última pregunta ya para cerrar la entrevista. Dicen por ahí que más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué opinas sobre este dicho popular? Pues mira, estoy totalmente de acuerdo, pero de repente me viene a la cabeza esto del lenguaje y esa es una figura, ¿cómo le llaman? Oxímoron, donde estás diciendo dos cosas contradictorias. Contradictorias. Pleito y bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, el lenguaje figurado, yo creo que sí, que es un dicho no solo popular, sino muy acertado, porque vale mucho más la posibilidad de que tú te arregles con alguien, que arregles un conflicto tú directamente en persona, a que te vayas a un juicio. ¿Sí? Porque cuando hablan del pleito, te están refiriendo al juicio. En el juicio, todo lo decide el juez. El juez decide por tu vida, decide qué va a pasar con tu presente y tu futuro, ¿sí? Y tú no apareces en el mapa, ¿no? En cambio, si tú aprendes a negociar tus problemas, pues entonces vas a opinar y vas a decir qué es lo que quieres, pero además qué es lo que sí puedes hacer. Si tú vas a un juicio y te dicen como papá divorciado que tienes que dar 50,000 pesos al mes y no los tienes, pues ya lo dijo el juez y ya, ni modo. Pero si tú vas a una negociación o a una mediación y dices, yo no tengo 50,000 pesos, pero tengo 20 y los voy a dar porque me interesa mucho estar cerca de mis hijos, ¿sí? Yo, mamá de esos hijos, preferiría los 20, no los 50 que dice el juez. Sí, yo creo que justo cuando dices, cuando uno se sienta a la negociación, te expresas de tal manera que la otra persona puede lograr entenderte porque sabe la situación. En cambio, cuando estás junto a un mediador, un juez, pues lo dices. Yo creo que con eso definitivamente yo me quedo, no sé tú, Pam, pero creo que me quedo con el poder negociar, el sentarte y como se dice muy coloquial, face to face, para poder expresar lo que estamos viviendo y los dos. ¿Negociar o mediar? Si tienes un conflicto, tú puedes decidir qué hacer con él. Y lo mejor que puedes decidir es negociar o mediar. Perfecto. No gritar, no enojarte, no golpear, no nada. Sí, me quedo yo con eso. Berta, muchísimas gracias por esta entrevista tan enriquecedora y que me queda más que claro que nuestra audiencia hoy en día va a poder entender y más allá de hacer un conflicto y empezar a generar muchísimos problemas, se van a sentar face to face para poder solucionarlo o llegar al objetivo que deseen. Muchas gracias, Berta, por estar en Jóvenes en TV. Les esté llegando este tipo de materiales a los muchachos porque en lo cotidiano trabajamos para eso, ¿no? Y esta es una población a la que no estábamos teniendo acceso. Exactamente. Muchas gracias, Berta, por estar con nosotros. A ustedes, buen día. Si ustedes han desarticulado conflictos en sus familias, en sus chambas, con sus novias o novios, cuéntenos cómo lo han logrado. Jóvenes en TV cuenta con redes sociales para estar en contacto con ustedes. Parte de estar acompañados a la distancia es escucharlos y así nosotros podemos empatizar con todos los que viven, sienten, piensan y sueñan. La capacidad de ser empáticos con la otra persona, la voluntad de llegar a resolver las necesidades subyacentes son las herramientas de las que tendremos que echar manos si llegamos a un conflicto. Aunque el conflicto incluso, como palabra, tiene una connotación negativa, hay que pensar un conflicto como un encuentro de mis intereses con los de otra persona, otro grupo. Si es difícil, pero también es resolver un conflicto, nos permite desbloquear habilidades que nos sirven para futuros encuentros. Entonces, concluyendo, escuchar con atención, procesar de manera empática la información que mi contraparte propone, hablar con sinceridad y asertividad, amabilidad y respeto a la hora de exponer mis puntos de vista y disposición para negociar.
Pamela acaba de listar una serie de habilidades que no estaría mal tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un conflicto. Desde un encuentro con mis hermanos sobre quién dejó el refrigerador abierto toda la noche, hasta una negociación de intereses internacionales. Estos elementos son claves para la construcción de visiones a futuro y acuerdos. Como jóvenes podemos evitar la confrontación todo cuanto queramos, pero también tenemos que ir haciéndonos a la idea de que la vida es una serie de encuentros con otras personas. La práctica de estas habilidades es crucial para navegar mejor los años venideros de la adultez. Escríbenos y cuéntanos cómo sueles actuar cuando estás frente a un conflicto. ¿Qué habilidades de las que vimos tienes y cuáles te falta incorporar en tu lista? ¿Te sirvió este repaso que hicimos por las habilidades?